Vamos a hacer la última de política hoy y ya nos vamos al arte. ¿Les parece bien? Bueno, pues estábamos la semana pasada, hablamos del mito del bloqueo a Cuba y se desató. Ay, amigo, pasó absolutamente todo. Bueno, me han puesto, soy amigo del imperialismo estadounidense. Soy enemigo del pueblo cubano. Uy, si el pueblo cubano es el que está jodido, hermanitos. Es el que se levanta todos los días a ver qué va a comer y a ver qué hay en el colmado, en la tienda, porque solo hay lo que hay, porque no hay suficiente para todos. Y la libreta de racionamiento que iba a ser un pretexto, una forma de impedir que acapararan los alimentos, los ricos, para dejar al pueblo sin comida en 1959 y que era muy razonable. Es una libreta que lleva ya 63 años existiendo, sí, y sigue sin poder satisfacer las necesidades fundamentales de alimentación del pueblo cubano. ¿Cómo va a ser enemigo del pueblo cubano? Por Dios. Me dijeron, y como sueles, yo no veo vídeos contra mí, es un poco absurdo, pero me dijeron que se me marcaron unos agentes del gobierno cubano, se marcaron un programa de 4 horas sobre los 15 minutitos que dediqué yo al mito del bloqueo a Cuba. La gente reaccionó con las estupideces. Pero tú dices que no hay embargo. No, sí, embargo sí hay, lo que no hay es bloqueo. Pero tú dices que el embargo no hace nada. No, hombre, digo que sí hace, pero no es el responsable de la tragedia que vive Cuba. Pero es que, claro, Cuba no puede comerciar con muchos, ya, pero sí puede comerciar con otros. Simplemente no tiene dinero para comprarles lo que comercia. Bueno, todo eso lo dije yo y todo eso me pusieron verde, me insultaron. Ha sido muy divertido esto. Bueno, entonces nos encontramos con que esta semana el señor Silvio Rodríguez, que ustedes saben que no soy muy fan de Silvio Rodríguez, me gusta más la música de Pablo Milanés, I'm sorry, digo, ¿qué pasa? No puedo. El señor Silvio Rodríguez tuvo una entrevista con la agencia argentina Telam y allí habló de su muy personal proceso de rectificación de errores. Hay que recordar que el hijo de Silvio Rodríguez huyó de Cuba, está en Miami, es rapero, se hace llamar Silvito el Libre. Y Silvio Rodríguez, usando su manejo del lenguaje, dice, ni él es tan libre como cree, ni yo son tan preso como él cree. Bueno, probablemente. Pero él dice, por ejemplo, que han obligado a Cuba a convertirse en dictadura para defenderse. Mira, Silvio, por Dios, a ver, chico, yo entiendo. Silvio Rodríguez ha sido uno de los niños mimados del régimen cubano. Silvio Rodríguez vivía como no vivía ningún cubano. Bueno, los pocos fieles al régimen, los pocos beneficiarios del régimen, pero niño mimado lo hubo. Pero hay una frase que quiero leer tal cual lo que dice la agencia Telam, porque entonces tenemos un problema. El trovador, o sea, Silvio Rodríguez, afirma que se debe dejar de recurrir al embargo como pretexto, ya que se han hecho muchas cosas mal o sencillamente se han dejado de hacer. Ojo, todo esto se parece mucho a lo que yo dije, a lo que yo vengo diciendo desde hace años sobre Cuba, lo que yo vengo diciendo desde el 92, que estuve por última vez en Cuba, y que estoy ahora mucho más asombrado porque en 30 años, lo que no hicieron los primeros 30 años se explicaba porque la Unión Soviética pagaba todo. Pero luego pasaron, después de la caída de la Unión Soviética y después del periodo especial que yo viví con mis amigos en La Habana, que vi cómo lo vivían y era jodido. En estos 30 años tampoco han hecho nada por levantar una economía razonable, por levantar una economía, por usar la tierra para plantar otra cosa que no sea yuca y caña de azúcar y tabaco. Bueno, que no lo digo yo, hombre. Dice Silvio Rodríguez, abre comillas. No podemos pasarnos la vida creyendo que todo lo que no podemos hacer es culpa de que hay un vecino muy poderoso que nos bloquea y nos impide hacer cosas. Si en 60 años no hemos podido desarrollar una creatividad que supere el bloqueo, estamos mal, argumenta Silvio Rodríguez. Chicos, ya no se metan conmigo, que soy un pobre mexicano que vive en España, que conoce Cuba y que quiere a los cubanos más que al régimen cubano toda la vida. Discútanlo con Silvio. Discútanlo con Silvio Rodríguez. Y por cierto, para acabar el tema de lo de Cuba, porque
he sido también, se me ha preguntado en muchas ocasiones por qué la Organización Mundial de la Salud no quiere autorizar, darle la autorización a la vacuna cubana, que es tan buena. Dicen que es muy buena, pues lo sabrán ellos, yo no lo sé, no tengo los estudios. Que es tan eficaz, lo sabrán ellos, yo no lo sé, no tengo los estudios. ¿Cuál es el proceso malvado del imperialismo estadounidense internacional en contra de Cuba que no permite que se autorice la vacuna Abdalá? Bueno, la organización de Cuba anunció que va a pedir la autorización ahora y va a presentar los estudios, porque hasta ahora no ha querido el gobierno cubano presentar los estudios ni solicitar la autorización. Entonces la Organización Mundial de la Salud no ha autorizado la vacuna cubana o las vacunas cubanas porque Cuba no ha pedido la autorización. Y es un poco absurdo pensar que la Organización Mundial de la Salud iba a mandar 2 personas a saludar a Díaz-Canel y a decirle, oiga, ¿no quiere que le autoricemos alguna vacuna? Hay mecanismos mediante los cuales los laboratorios, no los países, pero en este caso el dueño del laboratorio es el gobierno cubano, Díaz-Canel, solicitan la autorización cumpliendo con los requisitos que previamente han establecido la Organización Mundial de la Salud, la Agencia Europea del Medicamento, la Agencia Española del Medicamento y los Productos Sanitarios, etcétera, etcétera. Cada país, cada organización, cada grupo tiene sus requisitos y es uno el que va a pedir la autorización. Así que esa es la razón por la que la Organización Mundial de la Salud no ha autorizado la vacuna cubana.